Tienes 1 minuto, 50 segundos. Cuando se pone el terremoto tienes que salir. Dejó su carrera en Europa sin ahorros y con el corazón lleno de dudas. Yo estaba buscando a Dios y relacionarme más con Dios. Estaba a punto de rendirse, pero México le tenía preparada una gran sorpresa. Estaba bautizada en Mazatlán, en Sinaloa. Tienes que escuchar lo que pasó después. María, antes de que llegaste a México, al caos de México, como creo que dijiste, vivías en una de las ciudades más hermosas de toda Europa, con un trabajo corporativo seguro, Lisboa. Pero antes de entender por qué México y por qué dejaste atrás todo esto, me gustaría que te conociéramos un poco más y tu país sobre todo. ¿De dónde eres? Mi nombre es María y soy de Eslovaquia. Eslovaquia. ¿Cómo describirías Eslovaquia a los mexicanos? Es país montañosa, país que tiene buena comida que llena, pero la diferencia que hay aquí está un poquito más grasosa y por ahí es más, en inglés es como que fulfilling, como satisfying, como que te llena. Sí. Ok, pero ¿qué comen en tu país exactamente? Algo muy similar como en Alemania, como knödelki. Oh, buenísimo. Pero en Alemania, knödel son como más en círculo y en Ajá. Eslovaquia son un poquito más grandes. Pero Son como bolitas de masa. y me encantan, son mis más favoritas. Es que sí llenan. Ajá. Y son en diferentes variedades. Lo puedes hacer como nomás blancos o a veces puedes poner pan adentro. Y las dos opciones son riquísimas. Después muchas salchichas muy buenas. Sauerkraut, kolagria, eso es mi favorito. Me encanta. Comida muy slávica, se llaman pirogi. Eso es en más países slávicos, Sí. pero los dicen en como un poquito distinto, como en Polonia los dicen pierogi y los hacen en distinta manera. En Ucrania, Rusia, los dicen paleniki y hay un poquito de diferencia, pero de hecho son muy similares. Y pierogi son mis más favoritas con brinza. Brinza es producto eslovaco. No lo encuentras en ningún lugar y es algo como queso, pero no es queso. Es producto diario, o sea, muchos productos diarios. Ok. A mí me encanta productos diarios, por eso como mucha gente tiene problemas con gluten y lácteo, porque claro. comemos muchos lácteos. Porque somos país montañosa y de montañas, pues se come mucho lácteo como yogurt, brinza, enzian, es otro tipo de queso y gluten, porque tenemos muchos buenos panes. Claro. O sea, Pero, panadería. claro, hay la intolerancia. Entonces, aguas. Si estás en Bratislava, en el metro. Que sí. No tenemos metro. ¿No tienen metro en Bratislava? No. Órale. Tenemos ¿Cuántos habitantes tiene Eslovaquia en total, más o menos? 6 millones. 6 millones. Ok, solo en la cuenca de México, con toda el área urbana, pues, tenemos 23. Sí, o sea, yo nunca me pude imaginar. O sea, hasta que entre metro y de un parte a otra parte fue súper lejísimo, yo ya entiendo. O sea, y también cuando llegué a Zócalo y veía tanta gente, yo soy persona social, pero cuando llegué aquí me siento que ya soy introvertida, porque cuando veía tanta gente que es abrumador, o sea que ya no me siento tan social. Que wow, o sea, tanta gente nunca veía en mi vida, aunque en Bratislava, en capital, o en ciudades más grandes en Eslovaquia no hay tanta gente. Ya. Está. ¿Y esas fueron tus primeras impresiones aquí en México? O sea, ¿llegaste a la Ciudad de México y luego viste el Zócalo? ¿O cuáles fueron tus primeras impresiones? No llegué primera vez a Ciudad de México. De los Estados Unidos llegué directamente a Cancún primera vez. Y primeras impresiones de mi primera impresión de México fue que la gente son súper bajita, que nunca veía tan bajita gente como Es que aquí. claro, en Cancún también son más, en promedio son más chaparritos. Ajá. Sí. Y vos nunca veía tan gente chaparita y tampoco que al menos en Eslovaquia es como país homogéneo, como homogeneous, Ajá. que nomás
por lo general hay nomás una cultura. Ya. Hay un poquito de húngaros en sur, ya en capital son un poquito más extranjeros últimos años, pero no es como que en Alemania, que es multicultural, Sí. o en países de oeste que todos migrantes son bienvenidos. O sea, básicamente somos nomás eslovacos, y cuando yo siempre estaba en Eslovaquia, estaba como asombrada de tantas otras culturas, etnicidades, así que cuando llegué a México primera vez y veía otras etnicidades, estaba que, wow, interesante. Yo no vengo de capital, yo vengo de un pueblo tercero más grande. O sea, es tercero más grande, pero no está tan grande. ¿Cuántos habitantes tiene? 500,000. 500,000. Ajá. Como más o menos Chimalhuacán. 500. Que para mí eso fue siempre interesante y como que más atractivo cuando llegaron a mi pueblo, como la gente para intercambio, que son, no sé, de Brasil, y cuando tuve 20 años no hablaba ni inglés ni español, nada, y hicimos como mi familia un intercambio de una chica de Tailandia Ujú. y después de Brasil, y desde este momento yo tuve como un hambre por las otras culturas, idiomas, y en este momento yo sabía que quiero conocer más de mundo. Y pues volviendo al tema de Cancún, pues veía otras culturas y se me hizo interesante, y pues eso fue para mí algo especial, algo que wow, que mi mundo fue así, como tan chiquito. Y yo supongo que muchos europeos, nosotros pensamos que todos tienen que piensan como nosotros, europeos, pero cuando salimos y vemos que la gente piensa de otra manera como nosotros, europeos o los estadounidenses, pues después somos como, oh, interesante, hay otra manera Sí, sí, justo. de pensar. Y después de Cancún, ¿qué conociste en México? De estados conocí 11 estados o 12 estados. ¿Y fue en el mismo viaje? No, fue gradualmente. Ya. Ya estoy aquí cuarta vez. Es mi Ok. cuarta vez en México. Ok. Ya no sé. Ujú. ¿Qué te empujó a salir de tu trabajo corporativo en una ciudad hermosa, Lisboa, que yo fui el año pasado con mi esposa y también quedé encantada? Sí. Como, no sé, es una ciudad como con alma vieja, ¿no? Lisboa, porque lo que se ve que durante 100 años, cuando los portugueses dominaban básicamente el mundo, que hoy en día nadie sabe eso, pero eran los meros durante sus 100 años. Lisboa era la capital del mundo donde llegaban todas las mercancías, todas las especies, Oh, había qué mucha chido. riqueza. Puede Y- ser. Ujú. Y todavía se nota como que esto, ¿no? Pero ¿qué te empujó a salir de la estabilidad europea, digamos, a buscar un poco más allá la aventura en México? ¿Qué fue? Eso dijiste muy bien. Estabilidad europea. Porque en Europa vivía en más países, no solamente en Portugal, Lisboa. También vivía en bonitos países como Holanda, en Alemania un poquito tiempo. ¿En dónde la estuviste en República Checa. Alemania? En Nuremberg. Oh, muy bonito. Nuremberg, Franconia, Sí. bonito. También en Düsseldorf. Ah, Düsseldorf, sí. Sí. Y pues estuve como algunos días en Berlín, pero no conozco Berlín Ya. tanto. Y sí, en pueblitos que casi no me acuerdo los nombres. Pero es que yo tuve antes, cuando estaba más joven, un sueño o una meta que ver todas las países europeas. Ujú. Y una de ellas fue en mi transición entre México y Europa. Cuando pasé más tiempo en Europa, pues elegí Portugal porque recibió una oferta de trabajo, pero básicamente, aunque es preciosísimo, yo sabía que no voy a quedar mucho tiempo ahí porque no hablo portugués. Pero el chiste es que si hablas español, hay muchos brasileños ahí, te puedes comunicar con ellos con facilidad. Y yo me di cuenta que entiendo portugués de Brasil
en comparación de portugués de Portugal. Sí, es muy diferente. Ajá. Y por eso, como no hablo portugués de Portugal, yo sabía que eso será nomás una corta temporada. Y pues cuando trabajaba ahí, pasó algo que me hizo a decidir si quiero quedar allá o no quiero quedar allá, y hizo una decisión loca que en este momento no tuve salario tan grande porque no fue como corporativo chido, fue corporativo más trabajo que no estaba tan... Corporativo explotador. Así es. Debería decir esto. La mera neta, corporativo explorador. No explorador, explorativo, ¿no? Sí. Es muy mal. Y pues yo sabía que eso será nomás para conocer Portugal, quedar allá como conociendo más Portugal, eh, en vez de conocer mi trabajo más profundo o crecer en este trabajo. Y en este momento cuando pasó algo que pues no fue la mejor temporada en mi vida, pues ahí decidí, aunque que no tuve como tantos ahorros, decidí renunciar a este trabajo y regresarme a México. Y en mero este día, cuando terminé este trabajo, como 2 días después o 3 días después, cuando yo tuve mi vuelo a México, cuando me llegó mi salario, me llegó doble. Y eso estaba como, ¿se equivocaron o qué pasó? O sea, no manches, o sea, ¿cómo que me dieron doble? Y pues eso fue, en día de hoy, como lo veo, cuando lo estoy reflejando, un milagro, la neta, porque pues ninguna vez en mi vida me dieron, o sea, por equivocación, doble. Y en mero este día, cuando tuve mi vuelo, un amigo me escribe con quien no estuve en contacto para nada, si quiero traducir algunos documentos de inglés a eslovaco, checo, eslovaco, y pues que me va a pagar adelantado. Y yo, ¿qué? O sea, ¿es la broma? O sea, que no inventes que básicamente se me acumuló de nada, digamos, a un presupuesto que yo sabía que eso fue como una puerta abierta y que como Dios lo aprobó, que de hecho fue como de Espíritu Santo, que wow, que gracias Dios, que yo sabía que en este momento fue buena decisión, porque cuando tomaba las decisiones antes estaba como indecisa, pero en este momento yo sabía que tomé, aunque que no tuve tantos ahorros, pero tuve, mm, eso fue, o sea, me decidí, aunque que no veía claro cosas, como en Felo, digamos que aunque que no ves, tienes que tomar decisión, Ujú. y eso tomé y se me aprobó. Después. Ajá, se me aprobó después, que fue la mejor decisión que pude tomar. Ok. Me regresé a México y no me atristecía, no sé si se puede decir así, no me arrepentía que Ya. tomé de esta decisión. Ok. Está más profundo, Sí. pero eso es más versión corta, ¿sí? Ok, ok. O sea que ah, no vi clarito si estoy tomando buena decisión, nomás lo tomé por pura decisión. Sí. Y pero luego se me aclaró que fue la mejor decisión, que dejar todo esto ahí, pues tuve razón, no tuve razón, que tuve explicación o tuve explicación que fue propósito Ok. detrás de esto. Sí, tal vez todavía en el momento no lo veías, Así ¿no? es. Y tomaste la decisión y todo se acomodó. A todo se acomodó, que cuando día de hoy y reflejo esto, y cuando ahorita estoy tomando algunas decisiones que no estoy viendo claro, pero por fe estoy tomando paso de adelante, y después es como voz interno que te Sí. dice, yo lo digo Espíritu Santo, que te dice sí, lo puedes tomar, aunque que no lo ves claro, así lo veía antes, y pues gracias a Dios, pues sí, fue un milagro para mí. O sea, tengo así algunos milagros en mi vida. Y después, para algunas personas se puede decir que eso es loco. O sea, nunca
haría esto. Y para mí sí también se me hace loco de algunas de mis historias, pero se acumulan de poco a poco, así Ok. que... Y en algún momento tú marcaste a la empresa y dijiste, oye, ¿por qué me transfirieron doble? De hecho, yo estaba ahí en HR y En preguntando, RH estabas. ajá, Ok. que por qué me transfirieron y me dijeron que se equivocaron. ¿Y qué? Y me dijeron que, ok, es otro tema, eso supongo que es privado, pero de hecho nunca me lo, o sea, terminar todo esto, nunca me lo pidieron de regreso. ¡Wow! ¡Qué Nunca. chingón! Ujú. Eso fue para mí, yo sabía qué decisión que tomé fue conectado con esto, Ok. porque nunca me pasó nada, algo así. Y yo estaba esperando como medio año, no toqué nada de Ya. este dinero, como medio año. Claro, es lo sabio, ¿no? Porque Sí. igual es que, ¿qué tal si te dicen, no, es que sí lo vamos a necesitar, ya tenemos nuestros mejores abogados, Ajá, ¿sabes? nunca me contactaron de regreso. Qué chingón. A ver, igual comenten abajo si a ustedes les ha pasado alguna vez, si trabajan en algo donde automáticamente mes con mes les llegan los pagos en un corporativo grande, por ejemplo, que les pagan doble o triple sin creer. En Alemania a veces se paga doble, pero es en Navidad. Y además tiene una razón, pero eso no fue ninguna razón. Yo no estaba trabajando en Ok. esta compañía mucho tiempo. Ok. Y para mí eso fue... Yo estaba preguntando, o sea, ¿qué tengo que hacer con esto? Y yo sabía que es para mi viaje a México, o sea que... ¿Y por qué México? Ya lo habías decidido antes, que iba a ser a México tu Ajá, viaje. antes ya estuve en México. Ok. Y Y... Ajá, querías perdón. regresar. Sí, fue siempre por alguna razón, pero una de razones fue yo tuve pareja. Otra vez tengo. Estábamos ida y vuelta, estábamos en reconciliación, separación, reconciliación y ahorita estamos en reconciliación. Muy bien. Claro, la traducción entre el eslovaco y el español a veces. Sí. Ujú. Qué chingón. Y después, en tus próximos viajes, ¿cuáles fueron tus impresiones de México? Primera vez comentaste, conoces Cancún, después ya conoces más partes, ¿no? Y Cancún, para mí, por ejemplo, es súper diferente a Ciudad de México, que es súper diferente al norte, que es súper diferente a Oaxaca. ¿Cómo fueron esas impresiones para ti? Como que si fuera otro país, me siento como en Europa. Dicen como todos los europeos son mismos. Para nada. Y además cuando a veces me ofende que me dicen que, ay, Londres, pero Londres es súper inseguro, o sea, que toda la Europa es insegura. Yo, Londres, Eslovaquia, pueblos chiquitos, es súper seguro, o sea, no sabes de qué hablas. Y pues aquí también me siento que cada estado es súper distinto y que me siento como, ok, hablan un idioma, pero un idioma. Bueno, en la mayoría de las partes. Hoy estaba un amigo acá que hace muchos proyectos en comunidades remotas. Ah, ok. Conocí Trabaja a algunas veces con también. el gobierno y me contó una historia que estuvo en un pueblo donde a duras penas pudo comunicarse con el español, pero Mm, que solo con algunos y el resto puro zapoteco. sí, cuando estuve en Mazatlán, en Sinaloa, llegaron algunas personas de Oaxaca y les escuché, ahí hice mis misiones y les escuché hablar, escuchaba hablar pues en su náhuatl, en su idioma y Ujú. otros idiomas y pues no me parece como nada que ver con español, ¿no? Claro, Y pues sí me parecen como más países en un país. como muchos Sí. diferentes países dentro de De uno, un ¿verdad? país, así Ok. es. Ajá. Y esa conexión con la fe siempre la has tenido desde tu país de origen o fue algo que descubriste, digamos, acá en México? Gradualmente,
Sí, es que desde 20 años estaba buscando, aunque que soy de país católica, pero no fue automático, o sea, que es más, yo estaba buscando a Dios y relacionarme más con Dios, pero de hecho, cuando llegué aquí tercera vez, estaba bautizada en Mazatlán, en Sinaloa, en Océano, y eso siempre deseaba y fue una experiencia la más bonita que tuve y pues la fe, como la gente vive en aquí, está muy poderosa, que encontré una iglesia que me cae súper chido y casi no conozco iglesia tan honesta o transparente o tan real, digamos, que está aquí. Me encanta. Así es. Así también es razón que llegué aquí porque pues lo sentí más auténtico como en otros. Y pues a Dios puedes encontrar en todos lados, no más aquí en México. Eso no quiero decir que no. Pero para mí personalmente, esta iglesia que encontré aquí o las misiones que hice fue como un cambio en mi vida, o sea, que fue algo que no lo encontré en otros lugares, que me dio este paz y algo que buscaba mucho tiempo. Ok. Ujú. ¿Cómo es la situación, por ejemplo, con tu familia allá, ¿no? Yo extraño, lo que más extraño en Alemania, aparte del pan alemán, que ya lo consigo aquí también, pero es mi familia, obviamente. ¿Cómo es en tu caso? Sí, también extraño mi familia, o sea, eso es obvio. Yo supongo que Y te, siempre cuando estás tan lejos es tu familia, o sea, que a veces te pones como homesick, no sé cómo se dice homesick, homesick. ya en alemán decimos Heimweh, es el dolor de cuando extrañas mucho a tu casa, ¿no? Mm, Como tu gente, tu sí, tierra. pero ¿tiene algo en español como alguna traducción homesick? ¿Existe eso, Alex? Una expresión para cuando estás fuera, que extrañas mucho tu tierra. Como nostalgia. Nostalgia, dicen, pero es muy generalizado, ¿no? Sí, Nostalgia. nostalgia, Sí, 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 tengo. Ujú. Sí, la familia extraño mi familia. También algunas amigas, ellos son de Chequia, pero ya aquí hizo bonitas amistades, pero algunos son incomparables, ¿no? claro, Irreemplazables. por Así supuesto, que sí. sí. ¿Y nunca te han visitado, por ejemplo, tu familia de allá? Acá. Mi familia no creo que me va a visitar porque en Eslovaquia no está tan común viajar. O sea, los chicos, aunque ellos un poquito más viajan como nosotros eslovacos, pero no está tan común que los eslovacos, o sea, si no salen por trabajo a Canadá o Alemania o Holanda o cualquier país más de oeste para trabajar, justamente por familia, en eso tenemos común, como que los mexicanos vienen a los Estados Unidos y los eslovacos también para algunos países de Ujú. oeste, como trabajar a otros países, pero es más por trabajo, no es como para turistear. Ya. O sea, como ustedes, los alemanes tienen gap year, no existe en Eslovaquia. Sí, O eso sea, es no, el sabbatical, se hizo no, no, súper no. popular. Eslovaquia, olvídalo. O sea, en Eslovaquia te corren, ¿no? Cuando les dices, no, ¿saben qué? Me voy a estar un año fuera, pero después, adivinen qué, Sí, regreso. Y el jefe te dice, no manches, estás loco, güey, así vete. es. Pero no regreses. En Así Alemania es es. súper normal que puedas hacer No. eso. En Eslovaquia no. Eslovaquia nunca lo escuché. Y si alguien lo haría, está primero, es raro, está pues excluido, pero pues no es en cultura, no es en mente de cultura. Ok, pero no les dan ganas. Tal vez un poquito, si tú les cuentas, miren, aquí en México la comida y las playas y esto y aquello. Siempre, o sea, mis amigos son muy interesados, o sea, ellos leen mucho y son muy, las personas educadas. Y siempre cuando o sea, yo estoy un poquito persona rara, digamos, en Eslovaquia, porque yo siempre cuando viajaba me preguntaron dónde, o cuando estaba joven,
cuando era joven, yo siempre invitaba a algunos amigos de otros países en nuestra casa y nuestro pueblo, que está chiquito, no es Bratislava. Y siempre como, ¡ay, Maika! Maika es mi apodo. ¿A quién traiste otra vez? Y siempre están como que, ¿por qué hago estas cosas raras, no? Pero fue mi pasión y pues algo que siempre, como dije en el principio, que atractivo para mí. Y cuando regresé de México, todos estaban como, wow, ¿y cómo está en México? Y me dieron algunas preguntas que están leyendo sobre México y todos estaban como, pues, la verdad, como que representaba a México que yo lo veía y ellos lo veían de películas o de escrito, o sea, que lo estaban leyendo y yo les siempre estaba diciendo, pero pueden visitar por su propia cuenta. Y ellos como, no, es que yo tengo que trabajar y eso, que están más enfocados o en trabajo o ya en familia, aunque que son jóvenes, o no hay economía o por varias razones, pero siempre hay algún pretexto, pero no está como para nada. Y a veces eso me entristece porque yo me desearía ver algunos eslovacos afuera, o sea, Claro. aquí, o supongo que para mí sería muchísimo más fácil porque a mí me encanta mi país también, mi gente, o sea, o Eslovaquia o Chequia, o los slávicos por lo general, pero no que somos tanto, casi no, o sea, tiene que ser un milagro que yo Sí, encontró que yo encontró, sí, algún eslovaco o checo. claro. Checo ya tuve dos experiencias en Colombia y última vez en Museo Antropológico en aquí Ciudad de He visto un México. checo. Dos, Dos. sí, yo estaba como, escuché checo, yo, eso no puede ser. Y eso fue como que una emoción que yo supongo que ustedes alemanes, para ustedes es muy normal que ves algún alemán y Ay, pinches alemanes sí, andan en sí, todos lados. O sea, ya los eso ves. siempre dicen, o Yo los, luego hago como me hago como si no hablara alemán para así, no hablar con ellos. O sea, eso yo no tengo. Yo estoy siempre emocionada cuando encuentro mi gente. Como eso tengo en opuesto. También claro. escuché eso de suizos que son como, yo no me quiero conectar con los suizos Sí. cuando veo a los suizos. Eso tengo un amigo que dijo exactamente eso. Y yo no, yo hasta estaba pensando que hay que abrir algo eslávico aquí o alguna comunidad para traer más gente o como, ¿qué hago aquí para que traigo más gente aquí? Sí, estaba pensando que hay que hacer un restaurante eslovaca. Y Sí. en todo el tiempo acá, ¿qué ha sido para ti el choque cultural más fuerte para ti? Tengo algo similar. De hecho, tengo más, pero algo como tú, am, huésped o no huésped, tú, ¿cómo puedo decir? Amiga anteriormente que estaba aquí, Alina. Ajá. De Ada. Ada. Adalina, sí. Adalina, sí. Comparto con ella 2 puntos. Lideral, corriendo para los autobuses. Ajá, ok. Mm, lo explico. Yo siempre viviendo en cualquier país europeo, tratando de tener mi agenda llena y a veces cuando yo sé la infraestructura y los horarios y son los horarios bien estructurados, yo sé, ok, aquí puedo ir un poquito más tarde o no estoy, o puedo contarlo, o sea, en así, acá. Y pues a veces también funcionó en tiempo mexicano, o sea que ya antes ya funcionaba así que pues como cuando llego como 10 minutos más tarde, o sea, llegamos los dos igual. Así ya funcionaba antes. No que nomás llegué aquí antes. Y pues como aquí no lo puedo hacer. Aquí siempre tengo que contar que por allá se está llegando 1 hora. O por aquí ya no sé ni siquiera de autobuses, aunque dice que es morada con este metro y Metrobús. Ya estoy perdida porque dicen que no sabría decirte en algunos autobuses y que infraestructura y como que
no estar tanto a tiempo porque pues todavía estoy aprendiendo, que tengo que, que ya no puedo estar tan, digamos, desorganizada, que tengo que estar súper organizada para llegar a tiempo, que en Europa yo podría en este modo llegar un poquito freestyle, que yo sabía que aquí puedo acelerar o puedo ir a otro lado, que podría mover rápido, podría tener agenda súper llena. Aquí no puedo tener No. agenda llena. Y eso a veces me pone como, ay, me gustaría hacer más cosas, pero no puedo. Pero ¿por qué no? Porque no es posible llenar aquí tu agenda, pam, 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 así como, Es que su vida es grandísimo. claro. Y Y siempre pues- llegas tarde. O sea, no tú, o sea, uno llega siempre tarde a todos lados. Yo también llego tarde. Sí, o sea, A veces. última vez me pasó que ah, en lugar de 15 minutos, llegamos 35 porque fue tráfico, un chin de tráfico y además la señora se equivocó, así que somos triple el tiempo, pero Ya. es, o sea, normal, o sea, es ciudad grande, ¿sabes? Y eso que tome Uber, no tome ningún metro, así que pues eso. Y la segunda cosa es que en Eslovaquia y en mayoría de países europeos somos súper directos. Y siempre en el principio me están diciendo que estoy un poco grosera, que y porque estoy enojada. Y yo que no estoy enojada, es mi, pues, facial, mi cara Mi normal. expresión slávica. Sí, así es. Porque ahorita estoy sonriendo, pero no soy tanto en un lugar, donde, en un hostel donde está voluntariando, pues no soy early bird de persona madrugada y me pusieron en desayuno y yo estaba feliz que, que apareció ahí. Estaba que preparando algunas cosas, pero fue en modo tranqui, ¿no? Ellos me dijeron que nos di cuenta, ¿no? Que no disfrutas tanto desayuno. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué tanto necesito disfrutar del desayuno? Poner la música y cantar y... O sea, en eso fue para mí que... am, de... ¿Qué iba a decir? Ya me perdí porque puse más cosas juntas. Pero de hecho que aquí se habla más como en tono de voz y tienes que más tener discernimiento y emociones para que quieres distinguir de si alguien te quiere decir algo directo, que la gente no te dicen que están más como incluismo, como Sí, que claro. toda gente tiene que ser incluida. Y en cualquier trabajo que yo tuve en República Checa o en Eslovaquia, eso no importa. O sea, te dicen que tienes que hacer, lo haces. Y si no lo haces y te sientas incómodo, es asunto tuyo. O sea, Ya. no hiciste lo tuyo, eso es tu responsabilidad y ya. Y eso para mí fue algo que necesitaba aprender. Siempre cuando llego de regreso a Europa estaba que, wow, ya casi me acostumbré en esta manera que no es todo directo. Y otra vez necesito ahorita aquí hablar directo y después cuando regrese, ok, aquí no hablamos tanto directo, necesito calmarme un poquito. Y sí, esto. ¿Y qué sientes como cuando dices como aquí que tú eres de Eslovaquia? ¿Qué te dicen los mexicanos? No O sea, entiendo. por ejemplo, ¿de dónde eres? De Eslovaquia. ¿Qué? O sea, ¿qué dicen después? O sea, de Eslovenia, ok, Eslovaquia, ok, Checoslovaquia. Antes en el en vivo alguien decía Yugoslavia. Ajá. Y yo después continúo. Es Europa centro-este. Ok. Y estoy describiendo países que son más conocidos. Es país al lado de Austria, Polonia, Hungría, Chequia y Ucrania. ¿Eslovenia también? No, No. Eslovenia ¿No? no. Ok. Y después ubican más. Ya. Cuando digo Ucrania, me dicen, Ucrania. Claro, Por ahorita la guerra. ubican. Cuando digo Polonia, es súper grande, ubican
cuando digo Austria, todos conocen Viena, ubican. Digo que somos al lado, mi capital con Viena, con Austria, son las más cercanas capitales en toda la Europa, nomás 50 minutos. Y pues cuando digo Austria, todos son como que, wow, asombrados y wow, queda tan cerca de Bratislava, ay, quiero visitar. O ya visitamos, hicimos triángulo, Budapest, Bratislava, Viena y esto. Sí, tengo que escribir más mi país para que les ubico Ok, claro. y dar como más referencias, porque cuando digo Eslovaquia, a veces está bueno y a veces está como malo, porque puedes inventar cualquier cosa, Claro. pero a veces como duele que, no nos conocen, que estamos tan chiquitos. A veces ni siquiera me preguntan, pero yo sé que no ubican, o sea, se siente de acento. Ahorita Sí, hablamos sí. que quieren ser como polite, de quieren ser como educados. Ajá. No, para polite no hay como literal Pues palabra como educado, sea. Sí, ¿no? educado. Sí. No quieren ser como groseros, que no me Sí. preguntan, pero yo veo que no ubican. Como yo digo que siempre cuando llego a algún lugar me preguntan como, supongo como a ti, que ¿de dónde eres? Yo, Eslovaquia. Ellos son como, ok. Eso yo sé que por lo general no ubican para nada, pero les da pena para Sí, sí, preguntarlos. claro. Pero algunos dicen, es de como de Checoslovaquia, al lado de Polonia. Eso sí dicen como al lado, y aunque que dicen Checoslovaquia, estoy súper feliz que un poquito ubican, así Ya. que estoy como, ay, qué bonito, ok. Y después les estoy explicando que ya no somos Checoslovaquia, pero ubicas muy bien, sí. Ok. ¿Y qué hizo que te enamoraras de México? La gente son muy social, y como dije en principio, que yo vine con vibra social, digamos, que yo antes, algunas personas se convierten aquí la persona social, pero yo Sí. vine aquí con este rumbo, con este rollo de persona social. Yo siempre estaba como muy fácil abriendo, muy fácil para hacerlo amigos Ujú. y aquí con facilidad. O sea, en mi país no es tan común. Yo supongo que siempre cuando estoy aquí, yo estoy yendo de extremo a extremo. Ujú. Que allá ninguna socialización y aquí todo lo que soy, todo lo que yo quería, pero hasta me abruma que yo pensé que soy social, pero aquí está mi límite. Sí, aquí maximizan Así la es. socialidad. Que se come afuera, se junta afuera, se siempre con alguien. Hay algunas reuniones por cualquier razón. Hay siempre alguna razón para reunión. Se hacen amigos, amigas aquí con facilidad. Sí, y ¿qué es? Antes en el en vivo hablamos un poco de tu proceso de aprender el español, que no fue fácil para ti, porque claro, el eslovaco es súper, súper diferente. Súper diferente, distinto. Ujú. Y tus palabras favoritas acá, como algunas expresiones, ¿cuáles serían como súper mexicanas? Ujú. No inventes un buen chin a la bestia, ala. Cuando no quieres decir groserías, sí. Claro. Todos que evitamos las groserías. Y de hecho, no me chocan las palabras o sea, de grosería, pero no quiero que la gente me mira raro o pues tengo amigos que son en fe, o sea, um, pues son creyentes y pues no les quiero ofender, pero claro que yo les conozco y algunos no, a mí no me siento cuando hablo en grosería en español que hablo algo mal, ¿sabes? Pero obvio como que alguna gente se pueden ofender. Pero cuando no es tu idioma primero, no lo sientes y Claro, hasta te lo justo. disfrutas. Sí, sí. Es como, chingón. Y eso no fue la peor, ¿no? Sí, de hecho, como el primer video mío que se hizo viral, hace, puta, Ahí está. sí, ándale, hace Ponle. 11 años se hizo súper viral y ya, pero comentando un chingo de gente, no, ese pinche alemán laven su Sí, boca sí. con jabón, está Ajá. diciendo muchas groserías, etcétera, Sí, sí. sí. Yo dije, upsí. Sí. Una favorita como
la pinche vieja, o sea, La pinche vieja. ya me... Sí, ya me emputeo. Sí, esto. Ujú. Y al final, como tú has visto mucho de Europa o mucho del mundo en general, ¿cómo en algún momento te podrías imaginar regresar o ves aquí tu futuro? ¿Cómo es la onda? Ahorita justamente estoy pensando como, está flotando. Ya quiere salir. Estoy en este proceso de establecerme aquí y también estoy pensando cómo establecerme aquí. Estoy evaluando todo esto, pero estoy en proceso porque ya tengo momentos que ya, sí, o sea que sí se podría, pero después tengo un momento de homesick. Ujú, O sea, estoy batallando con pero claro. cuando estoy más y más conociendo la país, de la cultura, estoy agarrando más los amigos, Ujú. que poco a poco me siento cómoda, pero todavía estoy en este proceso que estoy básicamente decidiendo, pero cuando ya estoy en Europa, extraño México. Ujú. Y cuando estoy aquí, no quiero decir que lo mismo. Pero cuando yo estoy en Europa siempre hablo mucho de México, estoy buscando las restaurantes mexicanas y justamente un compañero de trabajo me dijo una vez que cuando le estaba escribiendo de México, él no viaja para nada y me dijo que, wow, me siento como que ya estuviera en México porque me lo escribiste tan perfecto que me siento que ya, como que si fuera ahí. Y yo, ¿a poco? Qué bonito, o sea, ni siquiera me di cuenta. Eso no fue esforzado, pero me dijo esto y yo, qué chido. Ok, Pero aún supongo que así, hablo así mucho. pero aún así se quedaría en Eslovaquia. Sí, aún así se queda en Eslovaquia. Está cañón, eso no sabía, de ese, Mm. como esa característica de los eslovacos que no les gusta mucho viajar, pues. ¿Sabes qué? No es que no les gusta, pero tienen o miedo o por la economía Mm, o no es cultural. ya. O sea que yo supongo si la economía, si no se quejan de la economía, así lo digamos, y hicieron algo con esto, ah, viajarán más, Claro. pero que tienen también de la sociedad, de estos juzgos, Ujú. ¿juzgos se dice? Juicios. Juicios, gracias. Estos juicios que pues, que vas, o sea, tirar todo tu salario, o sea, que tú vas a hacer Pero viajar. vacaciones, existen vacaciones, ¿no? Extensiones muy extensos. Sí. No es tan culturalmente aceptado, Ok. ¿sabes? Van a pensar de ti que eres como una persona extremadamente aventurosa. Ok. Mm. Sí, como, ay, ya está loco, ya se volvió loco y ahora es Ajá, ya se y volvió ya loco. se volvió hippie en México, Así ¿no? es, Ándale. hippie, como que ahorita eres hippie o qué. Ya, ok, ok. Sí. Eh, ¿Cómo explicarías a alguien la diferencia entre República Checa y Ujú, Eslovaquia, que pues antes eran un país, ¿no? ujú, Checo-Eslovaquia. ujú. De hecho, una calle aquí más famosa y más cara, Masaryk, Ok. él fue nuestro presidente Masaryk fue el presidente. de Checoslovaquia. Ok, Ajá. eso es un dato súper curioso. O sea, la Ujú. calle como más fresona en México tiene el nombre del, De checoslovaco. ok, de un expresidente checo-eslovaco. Ajá, checoslovaco. También para Eslovaquia tiene mucho significado, pero igualmente para Chequia. Ok, En Chequia, República Checa, en Brno, segundo más grande ciudad de República Checa, hay Universidad Masaryk. Y hay muchas calles de Masaryk. Y pues fue nuestro héroe como por democracia. ok. O sea, Mm. fue después de la Unión Soviética, de la caída Masaryk. No sé exactamente los años, pero pues él fue primero presidente de democracia. O sea, él fue. Ya, o sea, eso fue una pregunta muy. ¿Agria se dice o no sé cómo se dice?
no soy tan buena con los años. Ok. Eso no te puedo decir con, o sea, Pero precisamente. quedamos en Mazarik, era un Eso. chingón. Era un chingón. Eso. Sí, pero no soy tan buena con los años, desafortunadamente. Qué pena. Sí. No pasa nada. Más, qué curioso, no sabía eso de Mazarik. Siempre me pregunté por qué en Polanco esa calle tan fresona, tan cara, se llama Mazarik. Estoy muy orgullosa que él fue checoslovaco, Ok. porque pues sí, aún nuestros, nuestra gente no son tanto afuera, pero al menos él está tan famoso aquí. Ándale. Sí, y nuestra embajada es en esta calle también. Ok. Sí, en Polanco están muchas embajadas. La alemana también está ahí cerca, por lo menos. Ah, qué bueno. Y entonces el checo y el eslovaco como idiomas me comentaste que son muy parecidos, ¿no? Ajá. Antes me dijiste como algo como, bueno, pon tú como el alemán y el alemán suizo, Así es. ¿no? Y los países, perdón, regreso a culturalmente son casi lo mismos. Ok. Con la idioma hay poquitas diferencias. En economía un poquito, digamos que económicamente mejor es Chequia porque se quedaron con su currency, Ujú. con su Su moneda. moneda, gracias, de corona checa. Ya. Y en Eslovaquia ya tenemos euro. Ok. Económicamente son un poquito mejores y también un poquito en educación. Ok. Pero si eso dices, como yo eslovaca en frente de checos, dicen como muchísimo más, ¿no? Un poquito. No hay como rivalidad, pero Pero entonces, ¿por qué tienen se buenas separaron? diferencias. O sea, no cae la Unión Soviética. Checoslovaquia antes era parte del bloque, ¿no? De estos países controlados por la Unión Soviética, como así es. Alemania del Este, Polonia y otros países, ¿no? Que eran, pues sí, aliados de la Unión Soviética, porque se tomó la decisión de, bueno, ahora vamos a hacer dos países si son tan parecidos. Porque justamente estaban algunas diferencias en religión. Ya. Y mucha gente, como se pregunta en el día de hoy, como que están dando una explicación, como imagínate una pareja, que básicamente todo en el surficio está yendo bien, pero hay algunas poquitas problemitas y es mejor para ellos separarse, como quedar juntos, pero quedan amigos. Así, eso es una explicación. Como políticamente están como poquitas diferencias, como en idioma, que otro acento y eso ellos no gustaron, tampoco nosotros, tampoco ellos se sintieron que, pues, nosotros a ellos estábamos, que ellos nos están engañando y así algunas como Ya. que Ok. problemas, pero gracias a Dios nunca fue la guerra y por eso yo supongo es para nosotros, si algún eslovaco quiere trabajar en Chequia, no hay ningún pedo. Ok. Que, por ejemplo, puedo aplicar por cualquier universidad en República Checa y es súper fácil, como se aplicaría en Eslovaquia. Pero para otros extranjeros hay más requisitos en República Checa. Ok. Pero nosotros tenemos más acuerdos con República Checa y pues casi todos derechos como entre Eslovaquia y Chequia. Además son como algunas escuelas eslovacas en Chequia, así que si hay algunos eslovacos que quieren crear sus hijos, pues pueden elegir o checo. O sea, Ok. tienen que hablar checo, Claro. pero puedo como puedo apuntar sus hijos como en alguna Claro. escuela eslovaca. Ok. Sí. Antes también hablamos sobre los sonidos, ¿no? Que pueden ser muy típicos de ciertos idiomas. Y me comentaste bueno, yo sabía ya en el checo y creo que en el eslovaco también existe esa mezcla entre y y r. ¿Cómo se pronuncia? ¿Me lo prohíbes? Es imposible. A ver, ustedes que nos están viendo, inténtenlo sin escupir la pantalla o la persona que está enfrente de ustedes. ¿Cómo se pronuncia? Ok, en Eslovaquia se dice dobre. Dobre, ok. Ajá, es como bien. Y en checo se dice dobře. Dobře. Ajá. O sea, es el j con la r. Ajá, es combinación ž y r. Arre. Ya. Rž, como říkám, řeřicha, No, está imposible. řekni. Y tú lo haces impecable.
Pues porque es nuestro y yo Bueno, todavía, pero es checo. ajá, todavía que soy eslovaca, pues para chicos, o sea, ellos hablan como muchísimo más fuerte como yo, como es, pues yo podría tener un poquito acentito de eslovaco, ¿no? O Ya. sea, ellos pueden reconocen, como yo puedo reconocer que él es de Chequia, pero pues es nuestro idioma, lo facilitamos. Y pues en mi idioma eslovaco hay j, ch, j, sh, z, c, y. Son las sílabas, letras que distinguen de otros idiomas Ok. eslávicos y también de Chequia. Ahora, Sí. los que siguen Choque Cultural ya desde hace rato, ahí seguramente detectaron algunos patrones en común, ¿no? ¿Cómo es bueno en Dobre, dobrze. dobre, dobrze, en checo, en polaco sería dobrze? Dobrze, pero es nomás j. Ok. Y se escribe distinto como j de Eslovaquia. Ok. J en polaco hay dos letras y j en eslovaco o hay otro con esta puntita y en eslovaco es más como palomita. J. Y hay otras letras en eslovaco, hay y, ch, ñ, l. Ok. ¿Te ha pasado que en Eslovaquia ves a turistas mexicanos? Ya veía los restaurantes mexicanos y en mi pueblo abrieron una, pero no más trabajan eslovacos y yo nunca conocí ningún mexicano en Eslovaquia. No. En Chequia ya conozco, Claro, seguro. Pues, Praga, ¿no? o O en sea, Brno, en segundo más largo, pero en Eslovaquia no. ¿Sabes qué? No, miento, qué mentira. Última vez cuando estaba en mi casa, yo publiqué en Facebook, en un grupo que son latinos en Eslovaquia, que, oye, hay algunos mexicanos aquí, y se apareció un mexicano que está jugando el fútbol en pueblito súper pequeño que dicen que en mi pueblo no hay vida, por ahí no hay como ni alma. sí, sí, sí. Y ahí está jugando fútbol. ¿Pero Está profesional? profesional. Representa a México en Eslovaquia en, pues, como que en campo, básicamente. Ok. Y estaba viendo fotos y redes y yo, wow, qué padre, como muy chiquito, no sé, 25 años, 24 años tiene. Y pues lo representa desde México hasta allá en un lugar súper pues, pequeñito. Y pues eso para mí fue una sorpresota. Que wow, qué padre. Qué chingón que Qué llegas. chico. A mí se me hace muy extraño también a veces cuando llego a mi pueblo, porque en mi pueblo, bueno, hemos tenido como otras culturas, pero pocas. O sea, en mi pueblito, pocas. Y justamente la vez pasada que llegué, estaba caminando con mi esposa por la calle y veo una mujer que dije, como de lejos, podría ser mexicana y sí, como súper con acento mexicano hablando en el teléfono. Y dije, ¿cómo es posible? Porque en mi pueblo, pues, no hay nada. O sea, solo hay... No hay nada, tampoco nada. es mío. Solo hay bosque, Sí, sí. bosque caballos, tenemos. Caballos no tanto, pero bosques, sí. mucho bosque y castillos en tu Castillos, país. sí. 3, 4 castillos alrededor nomás de mi pueblo. ¿Qué son tus lugares favoritos acá? ¿Dónde te encantaría vivir? Seguro playa. En la O sea, playa. siempre playa, porque en mi país no hay playa. Y pues en Europa, cuando vivía en otros países, nomás como Portugal, donde fue playa, y España, donde en Barcelona, pero seguro playa. O sea, puede ser incluso Puerto Vallarta o Baja California. Uy, está precioso ahí. Sí, o también podría ser Cancún o pues Oaxaca, este súper... ¿Dónde hay playa? Yo soy. Yo estoy. Qué padre. Sí. ¿Qué fueron tus primeras impresiones cuando por primera vez llegas a Ciudad de México fuera de que, wow, está súper grande acá?
Pues eso siempre me siento que aquí está grandísimo, que no tenemos como skyscraper, no hay traducción como en español, ¿no? De ¿rascacielos? A rascacielos. Sí, sí, Por sí. fin encontré Rascacielos. Sí. traducción de rascacielos, que en mi país no hay rascacielos. Y eso fue siempre, o sea, En cuando Europa estoy en aquí. general pocos, o sea, hay pocas ciudades, o sea, en Ajá. París hay En París o algunos, en Londres, ¿no? En Londres sí, en Londres sí está cañón, pero en Berlín casi no hay, muy Ajá. pocos. En Frankfurt hay algunos pocos. Pero no está tan En Madrid, típico, ¿no? pero ya como más lejos, más fuera, Ujú. ¿no? Como que siempre son como distritos muy fuera, como un Santa Fe aquí en Ciudad de México, ¿no? Ajá. Y es más como nosotros tenemos edificios grandes, Sí, ¿no? exacto. Municipal Sí, o town hall es municipal. sí, O pues edificios y culturalmente algo, ¿no? sí, También en Italia, pero no tenemos como rascacielos. sí. Y por eso siempre yo estoy viendo que aquí me siento o entre los Estados Unidos o ya en los Estados Unidos o Latinoamérica con tan grandes edificios que siempre me asombra hasta el día de hoy. Y esto. Sí. Justamente ahora que lo dices, nunca o sea, nunca lo concienticé, pero cuando yo hago mi tour con Ujú, gente que me viene a visitar, ujú, ¿no? Yo siempre muy orgullosamente digo, no, mira, Ciudad de México tiene diferentes líneas de rascacielos. Ahí, ujú, hasta atrás, detrás de la nube de nata, ujú. vas a ver Santa Fe, tienen sus propias Oh, sí, rascacielos. ajá, estaba Ahí viendo. son los rascacielos de Polanco. Ujú, Estos son ujú. los rascacielos de Reforma. Ajá, Y ajá. ahí están los rascacielos de Nápoles. Así es, O sea, tienen sí. 4 diferentes como áreas donde, ¿no? Nápoles, por ahí necesito explorar esta zona más un poquito. Ujú. Y, Pero siempre lo y digo con mucho sí, orgullo, ¿sabes? No sé sí, cómo de, y sí se quedó a la madre, sí está bien grande esa ajá. pinche ciudad. Esta pinche ciudad. Y a veces estoy pensando que qué valentía, ¿no? Porque pues aquí son también terremotos, ¿no? Esto. Caca. ¿Te tocó el simulacro de hoy? Sí, sí, sí. Y hace 2, 3 días, ¿no? Hace 2 días. No, hoy, Hoy, en pero la también tarde, hace sí. 3 días. Sí, hubo otro, sí, es Hubo correcto. Sí, otro. sí, sí. Ajá. Yo estaba en el coche, justo había Yo salido. estaba en mi pijama, o sea, claro, no estaba como acostada, o sea, además estaba acostada, no estaba durmiendo, pero estaba haciendo algunas cosas y yo en pijama me recordé, tienes 1 minuto, 50 segundos cuando se pone el terremoto, tienes que salir. Y yo, ahorita estoy en pijama. Que ahorita tengo que salir en pijama. No, o sea, ponte ropa muy rápido. Pues por lo menos tenías Sí. pijama, a mí me tocó uno en calzones, ¿sabes? La verdad. Y ya no me dio tiempo me puse como una chamarra así, pero Wow. sí. ¿Cuánto tenemos, mi bro? Tenemos 60. O sea, 1 hora. Ah, chingón, chingón. A ver, que Chingón. justamente Wow. quería preguntarle. Ya. Off camera te voy a preguntar. ¿Puedo preguntarte de una manera muy general sin entrar mucho a detalles sobre choques culturales en el amor o prefieres otro tema? Si quieres, puedes y te puedo decir luego si podemos algo cortar, algo Claro, no. sí, sí, sí. Ok. Sí. Bueno, Puedes empezar y si algo no estoy cómoda ok. explicar, Sí. no voy a continuar o te Está voy a bien, decir. no me dices y lo cortamos sin problema. ¿Cuáles han sido tus choques culturales en el amor acá? ¿De mi pareja o por lo general que hacen? Porque Mm, por lo general que hacen y veo conectado con amor y relaciones y todo esto, que yo nunca veo en la calle besando la gente, besándose tan intensamente. O y sea, hasta en el metro. sí, No manches, o sea, enfrente. sí, así, Ya, güey, tómense en un pinche hotel, ya sé. O sea, pero en un parque, o sea, en Parque Chapultepec, hasta en sus mismos son como pegados, sí. pero es súper intenso que dudas que están haciendo. También el museo, como que, o sea,
no saben que la gente les están viendo. Hay el Museo de Tamayo como algunas de Sí. hamacas y a veces está viendo interesante qué hacen. Y como el amor aquí se expresa muchísimo más pasionalmente que en mi país. Si eso haces en mi país, yo supongo que te hasta van a regañar, que te Ya. dicen que oye, ahí está casa, ¿sí? Pero aquí no, o sea, la gente no se molesta. Así nada. Yo siempre a veces estoy como viendo con un ojito de, wow, ok, ellos son un poquito más intensos. Esto. Después, hombres son muchísimo más intensos aquí y de mi choque cultural y amoroso con mi pareja fueron muchos, pero empezar con um, uno como que um, siempre que están yendo a un lado los hombres que te sobrellevan y te están protegiendo, ¿no? Los hombres mexicanos que, por ejemplo, estamos aquí esta carretera Ah, ya sé. Ujú. y te están sobrellevando y te están protegiendo. Eso es primero, que nuestros hombres no ponen atención tanto. Pero eso no quiero decir que nuestros hombres son como tontos, algo así, ¿no? O sea, hay Diferente hombres cultura, simplemente. totalmente, que son también en mi país hombres buenos y de mis amigas como tienen hombres como fieles y buenos. Pero pues yo no lo planeaba antes, como mi pareja será mexicana. Pues sucedió así y después empezaba a más descubrir de esta cultura. Pero, por ejemplo, me dijo mi pareja que soy muy independiente, pero no creo que, o sea, es normal. Por ejemplo, estábamos yendo una vez de un malecón y estaban como algunas tiendas y yo no le dije que me voy a ir a ver algo en esta tienda Ujú. y él me dijo que, ¿y por qué no me dijiste? Y, o sea, me nomás abandonaste así. Yo, ¿cómo que te abandones? Quería ir nomás para tienda, o sea, a ver, o sea, 5 minutos, o sea, necesito decir cada cosa que hago. Y él, es que le tienes que decir, ¿por qué no te vas conmigo? Y bla, bla. Y yo, es normal, o sea, no haces drama. Sí, drama, o sea, aquí es multicultural, pero aquí se como disfruta esta abajo, arriba, abajo, arriba. Claro, sí, más, Telenovelas. sí, un poquito más, eso sí. Sí. ¿Y qué más? Eso es más como, no es tanto en parejas, pero como se come aquí, que se espera cuando comemos en una mesa. En mi país no, o sea, no se considera que está ineducado o que está grosero, por ejemplo, yo tengo hambre y le traen la comida primero y pues adelante puedes comer primero, pero aquí si yo lo haría, Uy, ahí yo me volví súper mexicano en ¿sí? eso. O sea, a mí me súper friega hoy en día la experiencia Ajá. si la comida no llega al mismo tiempo. Ah, Si a alguien le llega, no, y ya después de 10 minutos a la otra persona y 10 ajá. minutos a la otra, no. Hoy no toca propina, sorry. ¿Sabes? ¿Sí? Sí, bueno, siempre trato de dejar buena propina, pero en ese caso es lo peor que ya puedan hacer. No sé, y no sé si siempre fue así o me volví así, porque sí, en México es importante que todos pues tengan, ¿no? Eso también otro, como que aquí hay casi en todos lados se tiene que dejar propina, aunque si te vas a boliche, última vez fuimos a boliche, bowling, y pues sí nos pidieron propina y nosotros como que es servicio, o sea que por servicio, por cualquier cosa se Pero deja es propina. opcional. A veces me siento que está compulsario, O sea que es obligatorio. obligatorio. Ajá. Y eso no estoy acostumbrada para nada en mi país. O sea, eso necesitaba aprenderme cómo dejar propina, porque en mi país sí es servicio
padricísimo, dejas propina. Ya. O sea, si estás súper agradecido, dejas propina, pero por lo general casi nunca. Y no es que no estaba satisfecho, pero no es costumbre. Ya. Y aquí, en cada lugar donde vas, o sea, está así. Ujú. Sí, hasta como cuando pides algo de la farmacia, ¿no? Ajá. Bueno, no, tampoco es obligatorio, pero que llega como justamente el repartidor Ujú. y bueno, para el chesco, ¿no? Sí, a ¿Conoces la veces- expresión para el chesco? Todavía Chesco no. de refresco, ¿no? Ajá. Como, sí, como, pues sí, como no sé, 10 pesos, 15 pesos, para el chesco, para el refresco. Ok, gracias. Ujú. Cada día estoy aprendiendo algunos modismos, pero no conocía. A, a veces me enoja porque, pues, por mis clases de inglés no cobro propina. Y pues, Deberías. ¿debería? ¿Gustarías dejar propina? Supongo que sí. Necesito. En- Sí. Supongo que tengo que aplicarlo, pero si yo haría lo mismo en Eslovaquia, si quieres dejar propina por mis clases de inglés, supongo que no, ya no van a tomar clases. Eso es justamente a veces como eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque justamente yo conozco un negocio aquí cerca donde vivo. Si o sea, es una patrona, creo. O sea, es una jefa, ¿no? Pero si ella no está, los empleados siempre, 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 da igual si que compres, incluso que no hay servicio, no compres algo, hay un artículo y te preguntan, ¿te gustaría dejar propina? ¿No? Incluso que no hay un servicio, no te lleven nada a la mesa, solo compras un producto hecho y te vas, ¿no? Y ya he visto, cuando ella está, no lo hacen, ¿no? Pero eso obviamente, ¿qué hace? Que muchas personas tal vez ya no van porque dicen, no, ¿cómo voy a comprar ahí? Me van a pedir propina y voy a quedar mal si digo que no, no me quiero ver como Codo. codo, ¿no? Se me hace un poco intenso en esta manera. Pero también están muy mal pagados muchas veces. Sí. O sea, de que como a mí no me parece justo de que le dicen, no, te vamos a pagar una miseria, pero puedes ganar muy buenas propinas. Eso es súper mal organizado en esta manera, ¿no? Sí. O sea que hay que hacer cambio o en salario o en pues empresa o no sé, porque entiendo en un lado y en otro lado estoy como que de punto de cliente. Entiendo de punto de los jefes, pero de punto de cliente no, me enoja, ¿no? Sí. O sea, esto. ¿Cuántos idiomas hablas? Eslovaco, checo, que es casi igual, 90%. Polaco entiendo, pero, o sea, lo explico en eslovaco, respondo en eslovaco, porque como mi mente eslávica, cuando escucha otro idioma eslávico, pues explica eslávico, eslovaco. Sí, sí. No puedo cambiar de un slávico idioma a otro slávico. Así que de slávicos, eslovaco, checo, polaco, pero polaco el mínimo. Entiendo, pero pues no hablo. Pero básicamente lo consideramos que cuando entiendo, pues hablo. Sí. Y inglés, porque inglés estudiaba, y español hace 5 años. Desde hace 5 años empecé Órale. a aprender. Pues ya eres políglota. A mí me dijeron, si hablas arriba de 3 idiomas, ya eres políglota. Yo no soy políglota, Oh, porque yo solo hablo 3. ok. Bueno, entiendo portugués cuando lo leo y holandés cuando lo leo, pero Un bueno. poquito sí también entiendo portugués. Sí. Un poquito, o sea, algunas palabras. No me quiero como que ahorita de presumir como, ay. Portuñol también ayuda. Ajá. Sí, sí. Entonces esto. Ándale. tú das clases de inglés. Ajá. Órale. Sí. Es que ustedes como del este de Europa sí están muy aplicados con los idiomas, siento como sobre todo me han tocado mucho más personas de países eslávicas que hablan muy bien el inglés, que por ejemplo La neta. los alemanes hablamos inglés, sí, Oh, yo me pero siento siempre en con un Alemania. acento de la fregada, ¿sabes?
Lo mismo, o sea, nosotros tenemos nuestro acento bien marcado y también aún aquí me dicen que tú eres rusa o tú eres de otro país pues básicamente me dicen rusa, que nosotros somos slávicos y hay más países slávicos, uno de ellos es Rusia. Por mi acento, por mi arre, piensan de soy de ahí. Y cuando hablo en inglés, también me dicen que tengo como de acento ruso. Pero como gramática, nosotros sabemos perfectamente. Nomás nos a veces impide de Claro. nuestro acento. Pero o sea, yo como estudiaba en lingüística y fonética y todas estas cosas, yo veo que nuestro acento no es puro ruso, o sea, en inglés o en español. Hay poquitas diferencias, pero tienes que estar muy enfocado y muy Sí. en idiomas. Te necesita apasionar para ver estas diferencias, Ujú. porque yo también cuando escucho inglés de otros países europeos, yo veo la diferencia cuando persona habla en checo en inglés, polaco en inglés, eslovaco en inglés, y son países slávicas, Ujú. los mismos slavos, pero tienen como diferentes endings de los Las terminaciones. terminaciones, conjugaciones, y se escucha esta útil diferencia. Ok. Ahora que hablamos mucho de países eslávicos, y yo sé que una vez apareció esa pregunta justamente por parte de ustedes en los comentarios, ¿qué se consideran países eslávicos? A ver, vamos a ver. Polonia. Polonia, Eslovaquia, Chequia, Ucrania, Rusia, Croacia. ¿Croacia? Ajá, Sí. Croacia. Pero Croacia es como entre Yugoslavia, como balcánicos y Sí. slávicos. Ah, Ellos tienen sí, los pero sí tienes dos. razón. Sí, los serbos, por ejemplo, Ajá. también. Serbia. Sí, pero ¿sabes qué? Los slávicos son separados como slávicos este y slávicos oeste. Sí, es verdad. Ajá. Serbia o Bulgaria incluso. Bulgaria también, sí. Pero yo no entiendo nada de búlgaro. Pero Es sí súper tienen el lejos. cirílico, ¿no? Así es. Nosotros no tenemos cilírico. Sí. Nosotros tenemos letras romanos. Ok. Y ellos tienen como Bulgaria, Ucrania, Rusia, tienen cirílica. Eso yo no sé cómo leer, tampoco no sé cómo hablar. Si yo empezaría a hablar ruso, yo tengo que aprender desde cero. No sería tan difícil para mí porque es la gramática eslávica y también pues, ll, y y otros como de letras no son tan lejos de eslovaco, pero nunca me puse esfuerzo y tampoco no tuve tanta interés porque es como eslávico. O sea, es un idioma grande, pero nunca puse esfuerzo. Sí. Y Serbia dije, ah, Eslovenia también se supone, pero yo no entiendo nada de Eslovenia, sí. esloveno. Ok. Eslovenia, pero es como de otro tipo de eslávico. Lo más cercano es checo, polaco y Croacia, algunas palabritas, pero no. Ya. Pero hay muchos. Croacia, de hecho, de Checoslovaquia es como la primera destinación cuando salimos lo más lejos. De vacaciones. Sí. Claro, es bonito. De Sí, hecho, sí, gracias. muchas de Juego de Tronos, Muy muchas bien. sí, se grabaron. Wow, sabes todo. Bueno, muchos mexicanos van a ese castillo ¿A en poco? de Oh. ¿quién era? ¿De Targaryen? No, ¿quiénes eran como los reyes así ¿No fue los hijos? Zadar? ¿Eh? ¿Zadar o Que Zagreb? sí, claro, pero como el juego de los tronos. Game of Thrones. Ajá, exacto. Juego de los Tronos. Esa. Como los que era, como que era el reino, que con la reina luego, que la raparon, donde dijeron shame, 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 todo eso lo grabaron en Croacia. Ándale. Yo solo lo sé porque yo luego veo mis amigos mexicanos yendo para allá y se ponen fotos en Instagram. Yo jamás he ido, pero está cerca de Alemania. Puedes ir en coche, estás a 3 días en coche. De Eslovaquia, 8 horas, 9 horas. Y fue mi destinación de mi niñez. Yo llegué ahí 9 veces, me imagino, 9 o 10 veces con mi familia. Fue de destinación de mi niñez.
desde 6 años, como cada año para vacaciones. Sí, sí. ¿A dónde vamos? Croacia. Y otro año. ¿A dónde vamos? Croacia. Eso también es muy alemán, que van todos los años al mismo lugar, güey. ¿A Croacia o Italia? No, al mismo, ajá, Alemanes muchas veces van a España, A España, ok. Mallorca. Para nosotros no tanto España, Croacia siempre. Polacos yo sé que a Italia, pero nosotros vamos a Croacia. Muy bien. María, ¿cómo estás tú en redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? English Factory by Maria. Eso es mi Instagram. María, muchas gracias hoy por caerle y contar tu historia. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Chao, ahoy. Chauki. ¿Choki? Chauki. Chauki. Es manera más bonita. Si quieres ver las historias de otros invitados de países eslavos, es decir, Rusia, Ucrania, Polonia y muchos más, da clic en esta lista de reproducción.